Vamos a entrar al estudio de la segunda iglesia, la iglesia de Éfeso. Vimos la semana pasada. La iglesia de Éfeso es la iglesia que perdió su primer amor, que se alejó de su primer amor. Pero esta iglesia que vamos a ver ahora es la iglesia perseguida. Quiero empezar recordándole esto. El apóstol Juan escribe Apocalipsis y manda todo el libro de Apocalipsis a todas las iglesias. No es como que agarró el mensaje de Éfeso, lo escribió en una carta y mandó solo el mensaje de Éfeso a la iglesia de Éfeso. Él mandó el mensaje de las 7 iglesias a cada iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que el que inspiró la escritura es el Espíritu Santo, y él sabía que a lo largo de la historia cada uno de esos mensajes iban a ser necesarios. La iglesia de Éfeso, estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo había perdido su primer amor, y si usted vino, tal vez pudo sentirse identificado. A veces en nuestro caminar cristiano puede pasar eso. Pero esta iglesia, alguien puede decir, nosotros no sufrimos aquí persecución, pero en esta iglesia hay muchos países que lo sufren. Nosotros, la verdad, yo estudiando eso, nosotros como salvadoreños, aunque nos sintamos a veces muy afectados por muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero nosotros como cristianos estamos muy lejos de esta iglesia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Mire, yo le motivo a usted a que traiga donde anotar, porque así se retiene más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice de la siguiente manera: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Escuche bien lo que dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú no eres rico. Yo conozco, pero tú eres rico, perdón. Yo conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, pero para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los que se pusieron de pie. La iglesia Esmirna. ¿Dónde está la iglesia Esmirna? Vamos a hablar un poco acerca de su ubicación. La iglesia Esmirna está a 50 kilómetros de la iglesia en Éfeso. Se recuerdan que la semana pasada hablamos que la iglesia en Éfeso, todo lo que es Éfeso ya no existe, y fue una advertencia de los mensajes de la iglesia. Pero en comparación con la iglesia en Esmirna, el lugar de Esmirna todavía existe. Es una ciudad turquía, escuche bien eso. ¿De dónde es? Turquía, donde Pablo trabajó toda su vida. Pasó 40, 30 años de su vida invirtiendo en el reino de los cielos. Todas esas partes ahora son lugares musulmanes. Algo pasó que el evangelio no pudo continuar. Muchos de los lugares que eran iglesias que en su momento fueron llenas del avivamiento de Dios, hoy son mezquitas. Mezquita es un lugar donde se adora a Alá, el Dios de los musulmanes, del Islam. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso es algo que la historia nos enseña, que no hubieron gente que quisiera discipular.
¿Qué significa la palabra Esmirna? Viene del griego que significa mirra. Esmirna significa mirra. ¿Qué quiere decir? Mire, es interesante cómo la mirra muchas veces en la palabra de Dios sale a relucir. ¿De dónde venía la mirra? La mirra era una fragancia dulce, un aceite que se regalaban. ¿Se acuerda usted cuando los magos llegaron delante del recién nacido Jesús? Uno de los regalos, ¿cuál era? Mirra. Era algo que se daba, era un regalo muy preciado, muy preciado. En un árbol que sale en Etiopía y en algunos lados de Asia, se arranca su corteza y el árbol empieza, por decirlo así, a sangrar. Y todo eso que sale se convierte en una resina que es mirra. El árbol tiene que sufrir para poder dar esa fragancia. Podríamos decir que la iglesia en Esmirna está muy relacionado a eso. La iglesia en Esmirna fue una iglesia muy sufrida. Yo quiero empezar esto diciendo, mire, nosotros tenemos sufrimientos, hermanos, pero muchos de nuestros sufrimientos son por nuestra mala cabeza, ¿sí? Son por nuestras equivocadas decisiones, por sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida, y otras son porque simplemente nos olvidamos de consultarle todo. Algunas porque seguimos más nuestra carne y nuestras emociones que su voluntad. Y de ahí vienen nuestros sufrimientos. La iglesia en Esmirna no sufría por eso. La iglesia en Esmirna sufría por su amor a Jesucristo. La iglesia en Esmirna sufrió porque amaba al Señor. Hoy esta ciudad es una ciudad de Turquía, es una ciudad que se le conoce como la perla del Egeo. Es un lugar, y ahí puede ver, esas fotos son de estos tiempos, ¿verdad? Reciente. Ahí hay turismo. Es un lugar donde hay mucho mármol, algo muy hermoso. Pero ¿quién de ustedes y yo hubiéramos querido vivir como cristianos en Esmirna en aquella época? Hay algo bien importante que vamos a ver. ¿Cuál es la condición de la iglesia en Esmirna? ¿Cuál era su condición? ¿Por qué el Señor decidió mandar este mensaje? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Número 1, sufrían persecución. ¿Qué pasaba? Muchos de los que vivían en Esmirna, judíos que se habían trasladado para allá, adoraban a los césares. Se inclinaban, los césares hacían altares de ellos y la gente se inclinaba a adorar al César. Se inclinaba a tener ese favor delante de todos los soldados romanos. Pero claro, los cristianos no lo hacían. Los cristianos decían que su adoración, igual que usted y a mí, solo es ¿para quién? Para el Señor. Entonces ellos empezaron a sufrir persecución. Mire, usted y yo no hemos sufrido esto. Bien dice la carta en Hebreos, ustedes no han resistido hasta la sangre. No es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado. No, yo le puedo asegurar que usted no ha sufrido la persecución de estos cristianos. No ha sufrido las lágrimas que ellos tuvieron. Ellos no sufrían por berrinche, no sufrían por cosas mentales, no. Ellos sufrían por la causa de Cristo. La condición de los cristianos, el día a día de ellos era sufrimiento, persecución extrema. Usted y yo, mire, vivimos en una sociedad violenta, donde a veces da temor ir a ciertos lugares, donde cuando pasa algo pues podemos sentir miedo, ¿verdad? Pero no se compara a lo que la iglesia en Esmirna sufría. Ellos estaban siendo perseguidos 24 horas, 7 días a la semana. Y hoy podemos decir, bueno, eso era antes. Hay muchas naciones que están sufriendo persecución. Mire a su alrededor cuántas sillas vacías hay. No solo ahora, sino otras semanas también. ¿Sabe qué triste es eso para el Señor?
¿Sabe qué triste es poder venir a una iglesia y no hacerlo? Hay gente que está muriendo por la causa de Cristo este día. Y yo le voy a decir, ojalá que cuando le toque dar cuentas delante de Dios, no esté usted atrás de uno de ellos. Porque sus excusas y las mías para no seguir al Señor y para no hacer lo que debemos hacer como cristianos, quedarán muy poco a la par de ellos. La iglesia en Esmirna, su condición era que sufrían persecución. Eran llevados delante de todos para ser muertos. Eran tirados a perros salvajes. Eran tirados a leones. Eran quemados vivos. Las antorchas venían, agarraban los cristianos, les ponían brea y ellos eran las antorchas de la ciudad. Quiero que me haga un favor y cada vez que hoy ande en la calle, ande en su carrito, en el bus o ande donde ande y vea esas luces, se recuerda que un día los cristianos fueron las luces de la ciudad, de las ciudades perseguidas. Nosotros andamos muy tranquilos y vivimos el evangelio a nuestra manera, pero quiero decirle que hubo una iglesia que pagó el precio para que usted escuchara el mensaje de salvación. Y nosotros no lo estamos pagando para que otros lo escuchen. Nosotros estamos muy cómodos, tanto así que mire a su alrededor las sillas vacías. Los cristianos en aquel momento sufrían persecución, pero no solamente eso, sufrían pobreza. Escuche esto, los cristianos de la iglesia en Esmirna eran pobres. Pero pobres en extremo. Pobres en extremo. ¿Por qué? Porque la persecución causaba que los despidieran del trabajo. La persecución causaba que les robaran y el gobierno no los protegiera. La persecución causaba que aún el mismo gobierno invadiera sus propiedades y los despojara de todo. No eran pobres por haraganes. Eran pobres porque estaban sufriendo por la causa de Cristo. Usted y yo, aunque se nos diga que somos pobres a veces y la cultura nos mete eso, no somos pobres. Nuestro país es un país tan hermoso. Póngase a vender lo que sea y lo vende. Estábamos hablando con mi esposo el día viernes. Allá afuera había una venta loca de todo, hermano. Habían gaseosa, tamales, habían panes, habían las canoas, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Todo se vendió. Porque los salvadoreños somos así, nos rebuscamos y comemos, ¿sí? Además de alguno llevaba sus 2, sus 3 cosas. La palabra del Señor dice muy enfáticamente, el que no trabaja, que no coma. Esta iglesia era pobre no por no trabajar. Esta iglesia era pobre por la persecución que estaba sufriendo. La palabra de Dios no se contradice a ella. Por eso es que queda claro por qué la iglesia era pobre. Y aquí contradice mucho el evangelio de la prosperidad. Dime cuánto tienes y te diré cuán cerca estás de Dios. Nada más falso que eso. Esta iglesia es la demostración de ello. Esta iglesia era pobre, pero era rica en su fe. Y el Señor les dice, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Dígale a la par, tú eres rico, dígale. Tú eres rico. Me invitas a pizza ahora, ¿no? ¿Verdad? Tú eres rico, pero no es que no tenían su mirada puesta en los bienes materiales, tenían su mirada puesta en la riqueza espiritual. La iglesia en Esmirna era pobre y muy pobre. Que usted no sabe, hermana, cómo estoy ahora. Mire, hermano, trabaje. Hermana, trabaje. Busque el qué. Yo recuerdo en el ministerio, pero eso se acusa mucho. Los pastores no trabajan. Ya quisiera usted
Ya quisiera todos los que hablan así saber, uno a veces trabaja más que cualquier otro. Se desvela, amanece, sigue y hay 3 prédicas que hacer y uno no haya ni por dónde. Yo recuerdo en mis tiempos donde no tenía nada, donde yo recibía ¿qué? $2 en el mes. Eso es lo que la iglesia ofrendaba, yo no sé ni de dónde sobrevivía. Yo me recuerdo que yo decía, yo necesito para esto, para un viaje misionero, yo a mí amo las misiones. ¿Sabe qué hacía? Le voy a trabajar al Señor, porque Dios paga. Dios paga, hermano. Le voy a trabajar al Señor y me iba a visitar, iba a evangelizar y hacía una cosa y hacía otra. ¿Y sabe qué pasaba? Dios pagaba, Él paga. Hermano, esta iglesia, Dios le dice, tú no eres pobre, tú eres rico. Porque su fe era poderosa, su fe era tremenda. ¿Cómo está nuestra fe a la par de ellos, hermano? Yo creo que si sufriéramos persecución, a ver cuántos quedáramos. Esta iglesia, otra de su condición es que eran pobres, sufrían difamación. Imagínese este creyente en Esmirna. Le voy a hablar de un creyente que fue discípulo del apóstol Juan. Se llama Policarpo. Él era discípulo del apóstol Juan. Le cayó mal a unos por ahí porque no hacía su voluntad. Y entonces lo difamaron diciendo que él no se quería inclinar ante el César. Policarpo fue llevado ante los tribunales. Fue amenazado de ir a los leones. Fue amenazado de ser quemado como antorcha de la ciudad si no negaba su fe en Cristo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Policarpo? Me impactó. Él dice, por 86 años le he servido al Señor y Él nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo yo podría negarlo? Y el César le dice, y el gobernador, romano le dice, vas a ser quemado en el fuego, vivo. Y él le dice, ese fuego se apagará y se enfriará, pero tú serás juzgado por el fuego eterno. ¿Qué pasó con él? Fue una antorcha de la ciudad. Nada más. Y su historia acabó. Esta iglesia sufría. Dígame si sus sufrimientos se comparan a esto. Dígame si sus sufrimientos se comparan. Y nosotros sufrimos por nosotros mismos, por malcriados, por desobedientes ante el Señor, por hacer nuestra voluntad, por no quebrar nuestro orgullo, por no ver nuestras faltas. Por eso sufrimos. Por eso sufrimos nosotros, por querer vivir a nuestra manera y querer que la demás gente haga lo que nosotros queremos. Por eso sufrimos. Pero esta iglesia sufría por Cristo. Por eso el Señor los tenía en alta estima. Esa era la condición de la iglesia en Esmirna. Repitámosla, sufría persecución. Eran pobres, sufrían difamación. Eran difamados. Mira, a veces hablan de uno, la mitad es la verdad y la mitad es mentira. Pero ahí está la mitad, un pedacito que sea verdad, no es difamación, hermano. Ellos sí sufrían difamación. Pero Dios tenía promesas para ellos. Dios tenía hermosas promesas para su iglesia. ¿Sabe? Hoy en día muchos están sufriendo. Usted está ahí sentado, tranquilo, recibiendo la palabra, una Biblia entera en su mano, entera. Pero hay muchos que no. Hay muchos que ya quisieran, anhelaran poder venir al Señor, poder venir a la iglesia, poder servirle al Señor sin tanta queja y sin tanto lloriqueo. Ya quisieran. Por eso es que uno, cuando se le da algo, un talento, algo que hacer, uno lo cuida, hermano.
uno lo ama, uno se entrega. Porque hay muchos que quisieran. Y el Señor sabía que su iglesia, no solo su iglesia en Esmirna, sino mucho de la iglesia perseguida, iba a necesitar este mensaje. Las promesas que Dios le da a los creyentes perseguidos, no solamente a los de la iglesia de Esmirna, sino a todos los demás. Primer promesa que el Señor le da a la iglesia perseguida. Dice: no tengan temor de las tribulaciones que van a sufrir. Mire, escuche bien esto. El Señor le dice a la iglesia perseguida: no tengan temor a las persecuciones, a las tribulaciones. Que van a sufrir. En una ocasión estaba en la iglesia donde yo serví por años al Señor, soltera, y estaban los hermanos de una iglesia pequeña. Y le digo yo lo mismo que le voy a decir a usted. Piensa en la petición que ha estado pidiendo al Señor por meses, semanas, años, décadas. Piensa en esa petición, piénsela. Le voy a dar 30 segundos para que la piense. ¿La pensó? ¿Qué tal si hoy Dios le dijera no? No. Y eso le dije yo a la iglesia ese día. Se levantó una hermana María Eugenia, y me dijo: ¿y entonces qué hacemos aquí? Exactamente. Dios no le dijo a la iglesia en Esmirna: pero yo voy a tomar venganza porque yo soy tu Dios y ellos sabrán quién sos vos. No. Ese no es el Espíritu Santo y nunca lo va a hacer. Esteban, sufriendo, a punto de ser apedreado, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando usted pide venganza divina, cuando yo pido venganza divina, estamos llenos de carne y no del Espíritu Santo. Estamos llenos de nosotros mismos. No, pero este se va a dar cuenta quién es mi Dios. ¿Sabe quién hace a alguien lleno del Espíritu Santo? Señor, aquí no ha pasado nada. Por mí usted no, Señor, yo ya perdoné. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Si le ardió, hermano, hay que ser lleno del Espíritu Santo, amén. Eso le falta a la iglesia. Más del Espíritu, menos de nosotros. No Bosca, hermano, porque Bosca usted y yo tenemos un montón. Y miren, los salvadoreños somos buenos con la labia. Buenos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Señor le prometió una cosa a la iglesia en Esmirna: vas a seguir sufriendo. Sé fiel hasta la muerte. Esa fue la promesa de Dios a Esmirna. No tengan temor. Y habla algo muy peculiar. Le dice: unos van a ser echados a la cárcel por 10 días. Escuche bien esto, según los teólogos, estos 10 días pueden ser los siguientes 200 años. 10 emperadores romanos que hicieron sufrir a la iglesia, que hicieron que la iglesia sufriera persecución, que provocaron que se fueran abajo de la tierra, las conocidas catacumbas. Los siguientes 10 emperadores romanos. Si alguien me hace el favor de apagar la luz del centro, quiero mostrar un video. Esto no es real, esto es una representación, pero eso no tiene comparación a lo que en esos 200 años sufrió la iglesia por amor al Señor. Quiero que ponga atención.
Praise to you, Lord Jesus Christ. 始めよFather, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Savior, Rosa. sweet Jesus, sing with me. Help me, Lord Jesus. Versículo 10 dice lo siguiente: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Dígame, cuando nosotros vemos nuestra vida, nosotros no sufrimos, hermano. ¿Sabe qué tremendo es saber que vamos a dar en cuenta a un Dios vivo por nuestra manera de servir al Señor, por nuestra manera de buscar al Señor, por nuestra manera de adorar, por nuestra manera de someternos al Señor y su voluntad? Estos cristianos estaban sufriendo por 200 años. Y lo que el Señor decía no era: yo voy a tomar venganza. No. Lo que el Señor decía era: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. El Señor le digo: no tengas temor. Dígame si usted y yo no tendríamos temor. Dígame si nuestro pecado vale lo que está perdiendo. Si lo que le aleja de Dios vale la gloria venidera. Los cristianos en el antiguo tiempo no se decían Dios le bendiga. Ellos aceptaban, y la palabra de los cristianos era Maranata. ¿Sabe qué significa? Cristo viene pronto. Ellos aceptaban y su mirada no estaba en la tierra, estaban en las cosas del cielo. Inmediatamente ellos venían al Señor y empezaban a ver el cielo,
que su rey venía pronto. Hoy nosotros decimos, Dios le bendiga. Está bien, pero ojalá pusiéramos nuestra mirada en el cielo. ¿Qué es lo que trajo la persecución? ¿Qué es lo que trajo todo lo que vivieron a estos creyentes? La persecución, el sufrimiento produce paciencia. Vaya a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4 vamos a leer. Santiago 1, versículos 2 y 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo, dice esta versión, para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. ¿Qué produce la prueba? ¿Qué producía el sufrimiento de la iglesia en Esmirna? Producía paciencia. Una de las promesas que el Señor le da a su iglesia, a esa iglesia perseguida, no solo a la de Esmirna, sino a aquella iglesia en Asia, aquella iglesia en África, aquella iglesia en Europa que está siendo perseguida, es: no tengas temor. La cosa se va a poner más fea, porque eso es lo que dice la Biblia. La cosa se va a poner peor, pero no tengas temor. Siguiente promesa que Dios le da a la iglesia perseguida. Dice que le dará la corona de vida a los que son fieles hasta la muerte. Siempre que veo a alguien tambalear en el cristianismo, como queriendo volver al pasado, me da un poco de enojo. ¿Sabe por qué? Yo recuerdo cuando yo me alejé del Señor. A mí esos años no me dieron nada. Esos años fueron una brecha de soledad. Esos años fue dolor. Esos años fue vivir en angustia. Esos años fue vivir vacío. Y no entiendo cómo alguien puede ver atrás. No entiendo cómo se puede contemplar ni siquiera la idea de volver a una vida de oscuridad, una vida de temor, a una vida de zozobra, a una vida desgraciada. No lo entiendo. Cómo la iglesia mira para atrás. ¿Usted cree que estos cristianos no tenían suficiente argumento para decir: no, yo ya no sigo a Cristo? ¿Cuántos se han ido, no solo de esta iglesia, sino de otras iglesias? Porque Dios no bendijo materialmente, porque Dios no hizo lo que Él quiso. Qué terrible es caer en las manos de un Dios viviente. Si usted está contemplando volver al mundo, déjeme decirle: pobre de usted. Pobre de aquellos que han conocido, han bebido del fruto del Espíritu, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Han vuelto atrás. Han guardado sus dones, han escondido lo precioso de Dios. Qué tremendo, hermano. Venga Cristo este día. No es que me van a ver, qué vergüenza, que le dé vergüenza delante de Dios. Como le dijo a la iglesia: mira de dónde has caído y vuelve. Le dice a la iglesia: si usted es fiel hasta la muerte, mire, esto no es ser fiel hasta que Dios provee el carro, no es ser fiel hasta que Dios me dé una casa, no es ser fiel hasta que Dios me dé esposo o esposa, no es ser fiel hasta que Dios traiga sanidad, no, esto es ser fiel hasta la muerte. Aguantar, hermano, y permitir que el proceso de Dios venga a nuestras vidas. Ese proceso que duele. Porque si usted el cristianismo no le está doliendo, es una alerta, hermano. Dice: sea fiel hasta la muerte, le dice el Señor a la iglesia perseguida. ¿Y sabes qué te espera?
la corona de vida. Eso te espera. ¿Cuántos años dura una vida? ¿100 años? ¿120? Hay gente que tiene 120 años y eso es comparable con la eternidad. No. Pero mire, quiero aclarar esto. Dice sea fiel hasta la muerte. No dice sea mediocre hasta la muerte. No. Sea fiel hasta la muerte. No, pero que a mí no me miren. ¿Qué le importa que yo no le mire? ¿Qué le importa que el propio pastor Kenton no le mire? Si el Espíritu Santo mira todo lugar, el Espíritu Santo mira sus mensajes. Y esto va no solo para los jóvenes, sino también para muchos adultos. Si el Espíritu Santo visita lo profundo del pensamiento, no es ser mediocre hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte. Sea fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te daré la corona de vida. Dice la Biblia que están los ancianos. Más adelante vamos a ver eso. Están los ancianos con sus coronas. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que toma la corona y la tira a los pies del cual es digno de gloria y de honra y honor. Mire, si usted en este mundo está luchando por un puesto, está luchando por ser alguien, está luchando porque le nombren algo, déjeme decirle que eso no importa. Luche por ser fiel hasta la muerte. Por eso luche. Muchas veces en el cristianismo tenemos problemas porque queremos puesto. Pero déjeme decirle que el puesto que la iglesia perseguida tiene es ser muerto cada día. Otra de las promesas que le da: no sufrirán daño de la muerte segunda. Lo que Policarpo le dijo a este gobernador romano era muy cierto. Él le dice: vas a ser quemado, vas a ser quemado. Y Policarpo le dice: sí, pero ese fuego se va a enfriar. Pero el que te espera a vos, ese no acabará. Y mire, si con esas palabras usted se imaginó a alguien ahí que tiene algo, venga a Cristo este día, porque ese no es el mensaje. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: si usted es fiel hasta la muerte, no mediocre, fiel, usted no sufrirá la muerte segunda. La muerte segunda es una muerte constante donde el gusano, dice la Biblia, no muere. Esa muerte una tras otra, tras otra, tras otra, eternamente, solo por no ser fiel en esta vida al Señor. Esas son las promesas que Dios le da a su iglesia. Pero como le dije al principio, la iglesia perseguida no solo era la iglesia en Esmirna. 200 años fueron donde los césares y gobernadores romanos martirizaron a la iglesia. Se estima que 5 millones de cristianos murieron como mártires de la fe. Pero ese fuego no acabó el evangelio. Cada vez que un cristiano era quemado, comido por leones, asesinado por perros, que era puesto en las calles como luz, era como leña para el fuego del Espíritu Santo. Se avivaba el fuego. ¿Cómo ha venido usted hoy a la iglesia? No, yo estoy mal, estoy triste, decepcionado. No, hermano, ¿qué dice la palabra? Que la persecución produzca paciencia, que el sufrimiento, produzca paciencia en usted. Que las cosas no le están saliendo. Gloria a Dios, Dios quiere trabajar en mi vida. Preocúpese cuando ya no. Que produzca esa paciencia, esa humildad,
ese quebrar de orgullo, de carácter. ¿Cuánto necesitamos eso? Amén. No, amén, yo la primera, hermano. Si usted no levanta la mano, no dice amén, hermano. Venga Cristo esta mañana. A ver. La persecución continuó después de ahí. Se tiene estimado que cada día mueren, escuche bien, 440 cristianos. Domingo 21 es ahora. Domingo 21 de julio del 2019 morirán 440 aproximadamente personas por su fe en Cristo. Lo que usted puede ver ahí, si lo logra ver, puede ver el mapa mundi y una sección más alumbrada que la otra. Se conoce como la ventana 1070. La ventana 1070 es una fracción donde todos esos países sufren persecución, donde ser cristiano es digno de muerte, donde venir a Cristo, venir a una iglesia es peligroso, donde ellos no pueden estar un domingo. Mire, cuando usted diga, ay, no voy a ir, piense bien que hay gente que quisiera esto, ¿sí? Cuando usted diga, ay, yo no voy a ofrendar, no voy a diezmar, que trabajen, piense bien que ya muchos quisieran esto. Y usted y yo daremos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque se le ha dicho. Aquí le estoy diciendo yo, no vaya a decir que nadie le dijo. Aquí se le ha dicho. Mucha iglesia está siendo perseguida. 440 mueren a diario por la causa de Cristo. ¿Hasta cuándo usted y yo no vamos a ser parte de los que van, de los que predican? He estado en muchos cultos de misiones y pasábamos y Señor, envíame a mí, aquí, pasa. Pero cuando eso se va a hacer acción, cuando eso vamos a decir, voy a orar por la iglesia perseguida. El país número 1 en persecución es Corea del Norte. No se sabe cuánta gente está en campos de concentración, siendo torturados a diario. Usted está sentado ahí tan cómodo, decide cuándo venir y cuándo no. Decide qué hacer con la palabra y qué no, cuándo leerla y cuándo no. Y cuando hay miles y miles y miles de creyentes que están siendo torturados por su fe en Cristo, debería de darnos vergüenza. Deberíamos sentirnos avergonzados de venir. Yo voy a ir a adorar al Señor por los que no pueden. Yo voy a ir a orar por los que no pueden. Yo voy a ir a escuchar la palabra. Por eso yo peleo mucho con los jóvenes. Le digo, usted tiene que estar ahí escuchando la palabra. Usted tiene que escuchar el mensaje, porque la alabanza confronta el corazón, es hermosa, pero la que cambia la vida es la palabra de Dios. La Biblia lo dice. Usted debe escuchar la palabra. Cuando nos damos el lujo de sacar a Dios en nuestra vida y meternos cuando nos dé la gana. Cuando hay miles que están sufriendo persecución. El mensaje para la iglesia Esmirna también era para esa iglesia. ¿Sabe qué me llena de mucha tristeza? Que hay millones de iglesia perseguida que no han podido escuchar ese mensaje porque no cuentan con las escrituras. No saben lo que dice la palabra. Tienen un poquito del evangelio quizás de Juan, o de Marcos, o de Lucas, o de Mateo, y solamente eso, y aún así se han convertido. Yo quiero terminar este día con usted y conmigo adorando por ellos, viniendo delante del Señor. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie, y aquellos que quieran venir a adorar por aquellos que no pueden, voy a pedir que pase adelante, pero que sea de corazón.